Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabián Salazar Fabián, con número de matrícula CTM 081762. Y para lo que es la materia de electricidad y magnetismo, como proyecto integrador se nos pidió analizar algunos temas, ¿no? Entonces vamos a revisar en este caso, se nos pidió que contestáramos algunas preguntas, qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día, a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que le puede dar, cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos y cuáles son las aplicaciones del capacitor. Bueno, durante esta presentación vamos a estar respondiendo a estas preguntas. Y bueno, vamos a comenzar con la primera, que en este caso va a ser qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la definición de un circuito eléctrico. Tenemos que es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Y este tipo de circuitos nos permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica en una estufa, la energía lumínica en una bombilla o energía mecánica en un motor, ¿no? Y bueno, tiene otras aplicaciones ya más complejas, pero básicamente es eso, ¿no? Y bueno, tenemos que los tipos de circuitos, tenemos que el primer tipo es si la diferencia es por los componentes, se dice que son circuitos R, circuitos RL, circuitos RLC y circuitos electrónicos. Y también está el tipo, si es por la fuente, se dice que son circuitos de corriente alterna y circuitos de corriente directa. Ahora, si es por la configuración, tenemos que son los circuitos en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Bueno, para la siguiente pregunta tenemos que es a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar. Y bueno, vamos a comenzar también con la definición de esto y tenemos que nos ayuda a resolver prácticamente cualquier circuito simple de resistencias y se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son las dos leyes. La primera ley nos dice que también es conocida como la ley de corrientes y dice que esta postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser iguales a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que también es conocida como la ley de tensiones de Kirchhoff y dice que esta establece que es en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Se basa en la ley de conservación de energía, pues una carga que se mueve debido a una diferencia de potencial, la cual circula un lazo cerrado al dar la vuelta completa y volver al punto donde empezó, esta no gana ni pierde energía. Se utiliza la resolución de circuitos electrónicos simple. Y bueno, esta básicamente nos permite calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricas. Y bueno, esto es básicamente lo que es la segunda pregunta. Y vamos a pasar a lo que es la tercera pregunta, en donde se nos pregunta cuáles son los métodos de análisis de circuitos electrónicos. Y bueno, tenemos lo que son 6 métodos. El primero es el método de análisis por nudos y tenemos que se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de este nudo. El siguiente es método de análisis por mallas. Tenemos que esta se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. El siguiente método de análisis por conjuntos de corte básicos. Se describe la ecuación en los nodos de cada conjunto de corte definido por el ramal del árbol. Todo esto en función de las tensiones, como se utiliza un conjunto de corte, se le conocen también como tensiones de corte. El siguiente método es el método de análisis por lazos básicos y esta se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. En este caso el eslabón son las ramas que no pertenecen al árbol. Bueno, el siguiente es modificación de la geometría de los circuitos y esta se tiene que, para empezar se tiene que cambiar la geometría de los circuitos. Para lograrlo se sustituye una fuente en otro tipo de fuente o en todo caso completamente en varias fuentes y dependiendo
del tipo que sea, será el método que se pueda utilizar. Y bueno, por último tenemos que es el circuito con fuentes dependientes. Y esta nos dice que son fuentes de tensión o voltaje las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación, es decir, que dependiendo del tipo de análisis que se esté realizando, las fuentes pueden agregarse como si fueran independientes. Y bueno, este es para lo que es la tercera pregunta. Y vamos a ver la última, que es cuáles son las aplicaciones del capacitor. Bueno, básicamente estos son los tipos de capacitores que tenemos. Aquí vemos en la imagen, se utilizan para diferentes aparatos electrónicos y para varios circuitos, ¿no? Y bueno, nos dice que los capacitores pueden funcionar para encender equipos de forma más rápida, arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesiten un alto voltaje como una lámpara de xenón en los automóviles o en los flash. Se pueden considerar como una batería ya que guardan cargas eléctricas. Esto básicamente es como almacenar carga en lo que es dentro del capacitor para cuando encendemos un aparato electrónico ya tenemos carga en el sistema y ya no estamos como, vamos a decir así, como que iniciando desde cero, ¿no? Sino que ya tenemos aquí una carga que va a hacer que este aparato encienda más rápido, ¿no? De manera más como instantánea. Y bueno, básicamente esta es la última pregunta. Y bueno, eso sería todo al momento. La verdad es que de la materia me llevo mucho aprendizaje, ya que en la industria en la que trabajo, pues básicamente utilizamos mucho los capacitores para las diferentes máquinas y eso nos ayuda, bueno, me ayuda bastante para entender el funcionamiento de todas estas maquinarias, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, hasta luego.